Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de identidad de género, la percepción que tiene un individuo o su vivencia interna de sí mismo independientemente de su sexo biológico. Vamos a ver qué hay en materia de legislación en la provincia de Santa Fe y vamos a comenzar con una historia de vida. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de identidad de género aquí en Había una vez una mujer y está con nosotros una gran luchadora, Alejandra Ironisi, que es alguien que decidió ser mujer, pero esto, bueno, obviamente tuvo sus costos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están, chicos? ¿Y cómo está la producción? Un saludo para todos y, bueno, gracias por invitarme al programa. No, gracias a vos por haber venido. Vos sabés que hace mucho que quiero que vengas acá si charlamos un ratito justamente de este tema, de la posibilidad de esto, de hablar de identidad de género, de igualdad. Pero bueno, es una historia que quiero que me cuentes, que le cuentes a la gente. ¿Cómo es esto? Que, bueno, terminó como decíamos, con este broche de oro de tener la posibilidad de realmente ser mujer. Pero ¿cómo empezó esto en tu vida? Y esto empezó ya en el año 2000, cuando nosotros trabajábamos con distintas personas en la lucha. En su primera instancia nosotros empezamos a luchar por los derechos de las personas travestis en la multisectorial de mujeres allá por el año 2000, 2002, 2003 y después nos adherimos a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito con el tema del caso de Ana María Acevedo. Estuvimos compartiendo con muchas mujeres que han sido, digamos, como nuestros pilares en la lucha y en la militancia constante por legitimar el derecho a sentirse quien una era o identificarse dentro de esta sociedad, digamos. Claro, está. Pero ¿cómo empezó esto en tu vida? Esto empezó en mi vida, si bien empezó, digamos, en mi infancia, a los 5 años, donde yo me identificaba con aquellas cosas que no eran lo tradicional para una persona que había nacido, digamos, como un varoncito. Jugaba al elástico, jugaba a la rayuela, a la muñeca. Muchas veces me sentía a los 5 años en soledad y me sentaba en la puerta a mirar cómo mis compañeritos jugaban porque no me adecuaba, digamos, y no sabía cómo plantearlo en una sociedad como en la ciudad donde yo nací, en Tostado. Claro. El otro día veía notas y reportajes a compañeras que, si bien la sociedad por ahí habla de una igualdad, pero me encantaría que revisemos entre todos qué es el concepto de igualdad y de equidad para muchas personas. Está, ya vamos a entrar en eso, pero quiero que me digas, bueno, y en ese momento cómo te sentías y cómo lo fuiste diciendo, ¿no? No, yo quiero ser una mujer. La primera vez que lo dije fue en séptimo grado, que en el séptimo grado allá en Tostados hacía lo que se llamaba el Camino al Oscar para ganar la plata para irte de viaje de séptimo grado. Sí. Y lo planteé y lo expresé más que lo dije. O sea, había salido el de hacer el Camino al Oscar y el protagonista que hacía el Camino al Oscar, yo estaba en ese momento enamorada del personaje y aparecí para hacer el videoclip con una pollerita tutú y una calza para querer ser la protagonista del Camino al Oscar. Y ahí fue la primera vez que yo sentí como que la sociedad me iba a marcar y me iba a determinar un montón de cosas, porque fue la primera vez que yo sentí la mayor cantidad de insultos y proverbios de parte de mis compañeros, que fue donde yo tuve mi primer crisis. Yo ahí tuve una crisis de llanto, que la crisis de llanto terminó, digamos, como si fuera un ataque de epilepsia, y terminé internada en el hospital. Fue mi primer síntoma, digamos, en donde yo estaba empezando a experimentar el querer mostrarme a la sociedad en forma diferente. Pero hasta todo ese periodo de transición, digamos, era como que yo tenía un papá que era muy estricto. Mi papá viene de una raza, digamos, italiana, y mi mamá, bueno, una mujer de campo que no entendían estas situaciones. Entonces como que lo tuve que asimilar y bancármelo y llorar solita a los 5 años, porque no sabía cómo expresar, no sabía cómo. En esa época no se había avanzado como ahora, que hoy tenés psicólogos, psiquiatras, tenés un montón de acompañamiento. En ese momento no había y no se hablaban de estas cuestiones. Claro, justamente te iba a preguntar cómo lo había tomado tu familia y si en algún momento, bueno, comenzaron a aceptarlo o cómo lo fueron manejando. Mis hermanos sí, mi papá mal, mi mamá también mal en su momento, pero en su momento, bueno, yo recibí por parte de mi madre golpes porque no entendía. ¿Qué era lo que pasaba? Y ella no entendía lo que pasaba y ella quería que yo le dijera la verdad de qué es lo que yo sentía, y yo no sabía cómo expresarlo, cómo explicárselo, y bueno, sí tuve una reacción a mis 14 años donde a mí me pegaron mucho y me mandaron al médico, que mi papá sobre todo, que quería que certificara que realmente yo era homosexual o que era lo que yo sentía.
Después de de ese llanto y de un montón de cosas, yo le planteé a mi mamá a los 14 años que si ella no me aceptaba de esa manera, yo, si ella quería, me iba de mi casa o un montón de cosas. Y mi mamá entendió, entró en razón y se largó a llorar junto conmigo porque era nuevo para ella, era novedoso, claro. No entendía absolutamente nada de cómo manejar la situación. Y yo creo que la que lo ayudó a manejar la situación y a entenderme o a quererme fue el médico. Porque el médico, cuando fuimos a la primera entrevista, el médico le dijo, no. El médico dijo, bueno, Dios los cría y el diablo los amontona. Entonces mi mamá entendió que a partir de ahí la lucha iba a ser en forma conjunta. Lamentablemente la vida me la quitó a los 48 años de un cáncer, de una leucemia. Me la perdí en mi adolescencia, a los 17, 18 años. Y ahí fue donde yo emprendo el camino a Santa Fe, digamos. Mi papá no estaba de acuerdo. Para mi papá era blanco o negro, las cuentas se pagan del 1 al 10, el hombre es hombre, la mujer es mujer, entonces como que cuando falleció mi mamá, que era la que me apoyaba bastante y me acompañaba en todo el proceso de la secundaria, yo creo que ella fue la que puso el pecho en un montón de reuniones de conceptos y de un montón de cosas que hacen en la escuela secundaria cuando pasan los informes, creo que ella le puso el pecho a un montón de situaciones. Es más, cuando yo estaba en tercer año y mi hermana en primero, hubo un acto de una persona que era que hacía una orientación vocacional, se llamaba en esa época, porque han cambiado ahora. Sí. Y le dijo que si yo era así, que lo más factible, en esa época mi hermana había entrado a la secundaria y le gustaba jugar a la pelota, al fútbol, que si era así, mi hermana podía ser lesbiana. O sea, ni siquiera se había, digamos, se tomaba conciencia. Era como que era contagioso, era como que si vos tenías lepra, entonces vos te acercabas a alguien y esa otra persona quedaba contagiado de esto que me pasaba a mí, digamos. Claro. En un pueblo. Cuánto sufrimiento, Ale. Realmente yo te admiro por la lucha, te lo digo sinceramente, porque me imagino todo lo que has sufrido para poder estar donde estás hoy. Bueno, después la historia ya empezó a tomar el rumbo que vos estabas buscando, ¿no es cierto? Sí, empezó, digamos, hubo un proceso también, un periodo en el 2000, cuando yo decido venirme en el 99, yo primero sabía que yo para poder llegar a ser alguien tenía que terminar unos estudios, terminé el terciario y hice tecnicatura en administración, digamos, que fueron 4 años y lo terminé en tiempo y en forma. Me vine a Santa Fe pensando que yo quería seguir la carrera de contadora pública, me inscribí en la facultad, pero en esa época todavía de estas cosas no se hablaban. Era como que era muy bizarro, digamos. Vinimos 2 personas de allá de Tostado, Marlene, que vino a estudiar a profesora de historia, y yo que había venido a estudiar para contadora pública nacional. Ambas nos inscribimos en distintas universidades. Marlene, por las situaciones de la vida, tomó otro rumbo y yo también tomé otro rumbo. Es como que los caminos se abrieron, pero bueno, me encontré con una sociedad. Yo pensaba que Santa Fe estaba, digamos, abierto a un montón de cosas y no, nada que ver. Me encontré con que no conseguía trabajo, donde se me dificultaba armar grupos de estudio, donde no era fácil poder ir todos los días a la universidad, donde cuando yo llegaba a la universidad no podía porque supuestamente yo era un andrógeno. Para muchos de ellos en esa época se llamaba andrógeno, el vestir con ropa afeminada y delinearte los ojos no era lo tradicional. Y bueno, es como que... ¿Sentías mucho la discriminación? Sí, más que sentirla o decirla, la notaba en carne propia. Era como que me lo hacían saber, me hacían saber que me marcaban la diferencia, digamos. Claro. Era como que era constante. Entonces decidí dejar la facultad y no seguirla. Me puse a trabajar. En esa época, en el 2000, yo hacía show de transformismo con un grupo que se llamaba Fama, que estuve recorriendo todo lo que era Cariló, Pinamar, Punta del Este, todo, haciendo show para ganarme el mango para poder alquilar y poder vivir. En esa época yo ya te estaba hablando en el 2000 que ya se hablaba de que los alquileres no se lo alquilaban a personas travestis porque lo asociaban o lo ligaban a de que si vos alquilabas un departamento no era para vivir, sino era para ejercer un trabajo sexual. Bueno, después pudiste tener tu DNI. Vos me decías hoy cuando charlábamos que todavía falta... O sea, siguió un proceso. Digamos, en todo ese proceso, bueno, después entré a trabajar en un taller de costura, el cual no se me reconocía, digamos, el laburo. Quedé sin laburo en el 2009, lo perdí todo porque me quedé en la calle, y donde en el 2009 muchas de mis compañeros, por eso yo a veces me miro al espejo y digo, a veces mi propio colectivo ha sido, digamos, mi propio talón de Aquiles, porque por ahí muchas de las que hoy bregan un montón de cosas
han sido mis propias enemigas en la misma lucha y en la misma militancia. En el 2009, cuando yo me quedé sin nada, vino una compañera, Noelia Luna, que es la presidenta de la institución a la cual yo milito, que se llama Miser, que es de Buenos Aires. Ella me llevó a vivir a Buenos Aires. Yo me quedé, lo perdí todo, porque no tenía trabajo, no tenía cómo pagar los alquileres, no tenía absolutamente nada. Pero yo tenía una sola convicción y un solo sueño. Me fui a Buenos Aires, conseguí trabajo en la ciudad autónoma en los derechos de las personas, digamos. Sí. Y a través de un proyecto que presentaron a Nación, esta persona, y yo empecé a trabajar cerca de lo que rondaba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y ahí empecé a conocer a todas mis compañeras de Buenos Aires. A Marlene Guayán, que tiene la revista El Teje, a Diana Zacayán, al Grupo Mal, a Loana Berkin, a todas ellas. Y ellas me dijeron, bueno, nosotros te vamos a dar la mano y te vamos a enseñar. Y ellas me fueron educando, me fueron enseñando, me fueron así. Y en el 2009 yo me volví, a fines del 2009 me volví a la provincia de Santa Fe. Y ahí conseguí un abogado y iniciamos el expediente en la Secretaría de los Derechos Humanos para el reconocimiento de la identidad. Bueno, digamos. Y después pudiste operarte, lo que tiene después pasaron, no, yo estaba en lista de espera en un proceso de 6 años. No fue inmediato, porque esto sí lo quiero aclarar, porque por ahí el creer que uno entre en una lista es inmediata la operación. Sí, hay un proceso, no es así, porque los tiempos o la ansiedad nuestra va en discordia con lo que son los tiempos por ahí de los ministerios o de los funcionarios. No quiere decir que con eso no trabajan a full, pero a veces por una cosa o por otra el proceso se dilata un poco más. Bueno, y ahora estás bien, estás en el postoperatorio, sería. Ya terminé el postoperatorio, ya estoy bien, estoy haciendo ya directamente los ejercicios, digamos, para la reconstrucción, que tienen que ver con crema, con dilatadores, y no, pero feliz. Estás feliz. Sí. Bueno, me alegro si un montón. Si volvería a nacer, volvería a ser exactamente lo mismo. Y no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Gracias. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy amable. Nos vamos a la pausa aquí en Había una vez una mujer, enseguida venimos. Bueno, y para seguir hablando de este tema que hemos abordado hoy aquí en Había una vez una mujer, le vamos a agradecer la presencia a la doctora Alicia Gutiérrez, que es diputada provincial por el partido Sí. Gracias por haber venido, Alicia. Muy amable. Gracias a vos por invitarme, y la verdad que es muy importante tener un programa como este dedicado a estas temáticas, porque no es muy común. Bueno, vamos a ver qué nos podés decir. Primero quería preguntarte acerca de la legislación. ¿Con qué legislación contamos en Santa Fe en cuanto a este tema? Bueno, en realidad en el año 2008 yo presenté un proyecto, una ley de identidad de género que nunca fue tratado en la legislatura, y que, bueno, lo volví a presentar cuando perdió estado parlamentario en el 2010. Y estando aún en vigencia este proyecto, estado parlamentario, fue aprobada la ley nacional, claro, que un poco fue mucho más abarcativa, si bien la ley que yo había presentado tenía exactamente el mismo contenido, o sea, reconocer a las personas la identidad autopercibida y reconocerle todos sus derechos en tanto ciudadanos y sujetas y sujetos de derecho. Claro, exactamente. Que eso era lo más importante, porque la Constitución le otorga absolutamente los mismos derechos a todas y a todos los ciudadanos. No habla de distinción ni de género, ni de sexo, ni de nada, ni de raza, ni de religión. Por lo tanto, si tenemos todos y todas los mismos derechos, hay que otorgárselos y respetárselos. Más allá de que haya personas que no lo acepten o que discriminen o que, bueno, eso es otra historia, pero digamos, sobre todo el Estado debe reconocerlas a estas personas en la misma manera, en el mismo nivel. Sí, es muy importante lo que vos decís, esto que estamos hablando, ¿no? Lo que tiene que ver con la autopercepción de la identidad, ¿no es cierto? Cómo esa persona
se siente más allá del sexo con el que nació, ¿no es cierto? Por supuesto, más allá del sexo biológico, con la construcción, digamos, social y el género autopercibido, y eso creo que tiene... Hay un ejemplo claro, el de esta niña de 6 años cuya mamá pidió, pidió que le dieran el DNI y que le otorgaran la posibilidad del cambio de nombre, porque la nueva ley precisamente de identidad de género a nivel nacional así lo dice, inclusive si hay una oposición del representante legal de la niña o niño que lo solicita, puede el juez realizar todas las consultas pertinentes y otorgárselo, y no debe figurar en su documento de identidad de que esta persona antes se llamaba de tal forma o de tal otra. Hoy se llama tal y no figura absolutamente nada más. Y eso es muy importante también por la salud mental de ese niño. Eso es lo que te iba a decir, ¿no? Todo este sufrimiento del que nos habló Ale, digamos, Así todo es. eso por lo que tuvo que pasar, ¿no es cierto? Por eso es tan importante la legislación acerca de este tema. Más allá de que estemos por ahí, por lo menos en la percepción mía, digamos, en una sociedad que todavía le falta bastante para poder hablar de una igualdad o de no discriminemos, ¿no? No sé si... Está bien, yo creo que sí, que hay sectores que discriminan y a lo mejor va a haber siempre sectores que discriminan, pero creo que hemos avanzado mucho porque en toda la legislación, y la legislación no es separado de lo que pasa en la sociedad. Claro. Generalmente esta lucha que llevó adelante Alejandra acá en la ciudad de Santa Fe y otras compañeras de ellas a lo largo y ancho del país, tuvo sus frutos, ese reclamo, ese pedido, como tantos otros temas, ¿no? Sí. Como el matrimonio igualitario, como las leyes de violencia, como el divorcio, como tantas cosas que parecía que si se aprobaban se caía el mundo, y que no fue así. Claro. Y que la sociedad fue avanzando en su pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil lo demandaron, y con Alejandra, por ejemplo, veníamos también de una lucha de pelear en el año 2003, cuando yo entro como diputada, un grupo de diputadas, mujeres, y un pequeño grupito de varones, peleábamos para la derogación de los artículos del Código de Faltas de la provincia de Santa Fe, que penaba el travestismo, la prostitución escandalosa, y que eran realmente súper retrógrados, y que lo único que conseguían era que la policía tuviera un pretexto para recaudar, y que además de alguna manera castigaba a las personas por su identidad sexual. Entonces, ahí fue que comenzamos una pelea en lo legislativo, después hubo un acercamiento hacia esas problemáticas, y uno también aprende, porque los legisladores y las legisladoras somos parte de la sociedad, y a lo mejor también traemos preconceptos. En mi caso, el hecho de acercarme al feminismo en los años 90 me traía otra, a lo mejor otra apertura, pero tampoco digo que uno es súper abierto, sino que uno también aprende y va aprendiendo y estudiando y viendo todos los temas conjuntamente con algunas organizaciones que yo llegué al feminismo a través de compañeras, sobre todo feministas, que en los años 90 pelearon y empezaron en las cámaras a pelear por el cupo, y me acerqué a ellas, trabajé con ellas y políticamente estaba con ellas, y entonces aprendí mucho, y todas seguimos aprendiendo, ¿no? Está, seguro. Bueno, vos me decías que habían presentado en el 2008 y eso perdió el estado parlamentario, después ¿cómo siguió? Nunca se aprobó, pero al estar vigente la ley nacional están los derechos. Están los derechos, además la provincia de Santa Fe otorgó el DNI, por ejemplo, en el caso de Alejandra, antes que existiera la ley, que la ley lo dice expresamente de otorgarle el DNI. También habíamos hecho una pelea en el Ministerio
una lucha por obtener algunas, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, que no se nombrara a las personas con el nombre masculino si era femenino y ella se percibía como femenino, porque eso era hasta una agresión, una discriminación en los lugares, en las salas de espera, etcétera, que pudiera identificarse con el nombre con el cual ella, la persona se identifica. Claro. Y entonces, esto también hubo una resolución del ministro de Salud Capielo, hubo muchos avances antes de la ley y por supuesto después de la ley con más razón, ¿no? Claro. ¿Te parece que todavía faltan algunas cuestiones? Por ejemplo, a veces Ale habla de que todavía, bueno, falta en cuanto a lo que tiene que ver con el poder, el acceso al trabajo. Sí, yo creo que en eso falta bastante en cuanto... fue un paso importante lo de la documentación, porque esa manera les permite poder ir a la escuela, poder terminar su escuela, su facultad si quieren, ir al trabajo, etcétera. Después, que hay patronales discriminadoras, no me cabe la menor duda, las hay. También se dio un paso importante con la incorporación de Alejandra al Estado, porque también de esa manera es una señal hacia bueno, un sector de la sociedad que estuvo históricamente discriminado, ¿no? Alicia, gracias por haber venido. Está bueno que los legisladores, vos decías, bueno, un poco acompañamos lo que tiene que ver con los cambios sociales, pero está bueno que tengan otra apertura mental, porque después de todo son los que nos representan y los que tienen que bregar para que haya normas que hagan que todos tengamos los mismos derechos, ¿no es cierto? Tenemos la obligación, es más, tenemos la obligación de tener una apertura hacia todos los sectores de la sociedad, porque la sociedad o las mayorías nos eligieron para que escuchemos a todas y a todos, y entonces después, a partir de eso, decidamos, ¿no? Gracias otra vez, muy amable, ¿eh? Nos vamos a la pausa. Antes les recuerdo nuestra vía de comunicación, nuestro celular es el 156-315-054 o nuestro Facebook Había una vez una mujer. Pausa, ya venimos. Bueno, como cada sábado está con nosotros Cristina Valari para recomendarnos algo para leer. ¿Cómo estás, Cris? Bien, muy bien, Gaby. Mira, me atreví a traer una escritora nicaragüense, Gioconda Belli. Cuesta un poco imaginarla con ese nombre y ese apellido que fuera nicaragüense, pero bueno. Había leído de ella su primera obra, La mujer habitada, y no terminaba de convencerme. Me pareció que utilizaba la literatura para viabilizar sus ideas políticas, puesto que durante algún tiempo ella perteneció a los grupos de lucha guerrillera en Nicaragua. Entonces me di la oportunidad de leer Sofía de los Presagios. Sofía de los Presagios es una historia muy particular, me sorprendió muy agradablemente, por eso me animo a recomendarla. Es la historia de una niña, hija de padre gitano y madre paya, como dicen los gitanos, que no se sabe bien porque en el comienzo de la novela se ve apartada de su familia. Su padre y su madre tienen una discusión, se separan, la madre cree que está con el padre cree que está con la madre y nunca más nadie la reclama. A partir de ahí, Sofía es adoptada por un rico hacendado nicaragüense, a quien heredará, y toda su vida va como en círculos, o sea, se va repitiendo su historia. Y lo interesante de Gioconda Belli es que evidentemente es una conocedora de las tradiciones ancestrales de su pueblo. Tenemos varios personajes que rondan lo mágico, lo misterioso, la brujería, pero utilizada para bien. Incluso su propia historia se vuelve a repetir en Flavia, su hija, aunque con un sesgo más positivo. Y te cuento una cuestión lingüística, ¿no? Que por ahí tal vez podamos dar participación a los televidentes, a lo mejor alguno puede darnos la pista. ¿Sabes qué? Es muy interesante ver que Gioconda Belli usa el voceo. O sea, el español que usamos, casi rioplatense, el que usamos nosotros,
Y yo debo reconocer que se me había pasado que en otros lugares de Latinoamérica también podía usarse el voceo. No sé si vos tenías no, yo noticia de pensé eso. que Bueno, no, que lo usábamos entonces, nosotros los argentinos, ¿no? Sí, yo también, o sea, tenía como una vaga idea, pero cuando había leído traducciones, por ejemplo, del portugués, de autores brasileños. Ajá, sí. Entonces, a ver, me propongo solemnemente averiguarlo para el próximo encuentro, pero si algún televidente lo sabe Ajá, por ahí que nos cuenta. Mande por los medios de comunicación, porque está muy interesante. Por ahí puede parecer un poquito densa en cuanto a la descripción de las ceremonias ancestrales, no llegaría a decir barroca. A lo mejor podría haber obviado algunas cosas, pero eso es una opinión personal. Tiene un buen manejo del idioma, una exquisita imaginería, buenas metáforas, lo van a disfrutar. Bueno, bárbaro, gracias Cris como siempre. A vos, Gaby. Hasta el próximo sábado. Y ustedes también hasta el próximo sábado, porque ya no tenemos más tiempo. Les cuento que tenemos nuestro Facebook, Había una vez una mujer, y también nuestro teléfono 156-315-054. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el próximo sábado aquí en Había una vez una mujer por la pantalla de Canal 13. Jugaba porque no me adecuaba, digamos, y no sabía cómo plantearlo en una sociedad como en la ciudad donde yo nací, en Tostado. Claro. Y el otro día veía notas y reportajes a compañeras que si bien la sociedad por ahí habla de una igualdad, pero me encantaría que revisemos entre todos qué es el concepto de igualdad y de equidad para muchas personas. Está, ya vamos a entrar en eso, pero quiero que me digas, bueno, y en ese momento cómo te sentías y cómo lo fuiste diciendo, ¿no? No, yo quiero ser una mujer. La primera vez que lo dije fue en séptimo grado, que en séptimo grado allá en Tostados hacía lo que se llamaba el Camino al Oscar para ganar la plata para... Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Había una vez una mujer. Hoy vamos a hablar de identidad de género, la percepción que tiene un individuo o su vivencia interna de sí mismo independientemente de su sexo biológico. Vamos a ver. Estuvimos compartiendo con muchas mujeres que han sido, digamos, como nuestros pilares en la lucha y en la militancia constante por legitimar el derecho a sentirse quien una era o identificarse dentro de esta sociedad, digamos. Claro, está. Pero ¿cómo empezó esto en tu vida? Esto empezó en mi vida, si bien empezó, digamos, en mi infancia, a los 5 años, donde yo me identificaba con aquellas cosas que no eran lo tradicional para una persona que había nacido, digamos, como un varoncito, jugaba al elástico, jugaba a la rayuela, a la muñeca. Muchas veces me sentía a los 5 años en soledad y me sentaba en la puerta a mirar como mis compañeritos. De la posibilidad de esto, de hablar de identidad de género, de igualdad. Pero bueno, es una historia que quiero que me cuentes, que le cuentes a la gente, cómo es esto, que... Bueno, terminó como decíamos con este broche de oro de tener la posibilidad de realmente ser mujer, pero ¿cómo empezó esto en tu vida? Y esto empezó ya en el año 2000, cuando nosotros trabajábamos con distintas personas en la lucha. En su primera instancia nosotros empezamos a luchar por los derechos de las personas travestis en la multisectorial de mujeres allá por el año 2000, 2002, 2003, y después nos adherimos a la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito con el tema del caso de Ana María Acevedo. ¿Qué hay en materia de legislación en la provincia de Santa Fe? Y vamos a comenzar con una historia de vida. Bueno, dijimos que íbamos a hablar de identidad de género aquí en Había una vez una mujer, y está con nosotros
una gran luchadora, Alejandra Ironisi, que es alguien que decidió ser mujer, pero esto, bueno, obviamente tuvo sus costos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo están, chicos? ¿Y cómo está la producción? Un saludo para todos y, bueno, gracias por invitarme al programa. No, gracias a vos por haber venido. Vos sabés que hace mucho que quiero que vengas acá si charlamos un ratito justamente de este tema,